se ha detenido a 2.707 personas, se han asegurado 2.340 armas de fuego, 377.000 cartuchos de varios calibres, 11.602 cargadores, 29.737 kilogramos de droga. Entre esta droga había 163.35 kilogramos de fentanilo. Frontera Sur, zona tripartita entre Chiapas, Guatemala y Belice. Bajo una densa niebla tropical y sin una sola señal transmitida por radio convencional, comenzó lo que hoy se considera la operación más quirúrgica, silenciosa y devastadora contra el CJNG desde su expansión hacia el sur de México. La operación fue llamada internamente Ceniza Verde y fue ejecutada por un grupo especial bajo la supervisión directa del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en colaboración con unidades tácticas de inteligencia del Centro Nacional de Fusión, CENFI, el SAT y un pequeño destacamento de fuerzas especiales del Ejército. No hubo aviso. No hubo drones de reconocimiento en cielo abierto. No hubo helicópteros visibles. Solo sensores de calor y radares de baja frecuencia guiando cada paso dentro del follaje de la selva. 4 blancos clave fueron identificados en la misión, bases de operación consideradas fantasmas, imposibles de rastrear en tiempo real. Su ubicación era tan volátil como su estructura, semimóviles, enterradas parcialmente y operando mediante señales cuánticas de rebote satelital. En su interior, según documentos interceptados 17 días antes, se encontraba el núcleo logístico de la operación Ruta Serpiente del CJNG, una red de tráfico de metanfetaminas y armamento pesado que cruzaba directamente por las brechas no reguladas entre México y Centroamérica. La primera base fue localizada a las 3:51, una estructura subterránea mimetizada como granja avícola, ubicada a menos de 900 metros de la línea fronteriza con Guatemala. Pero esto no era una granja. Al interior, 17 túneles con sensores sísmicos, cámaras térmicas, servidores encapsulados y refrigeración industrial escondían 7.1 toneladas de metanfetamina cristalizada. La pureza era del 99.1%. Nunca antes registrada en esa cantidad fuera de un laboratorio central. 22 individuos custodiaban las 4 instalaciones. Todos con entrenamiento paramilitar y armas de origen extranjero, incluyendo lanzagranadas automáticos MK-19 y rifles Barrett .50. Ninguno sobrevivió. El informe lo resume en 3 líneas: neutralización total. Tiempo de contacto, 3 minutos. Tiempo total de extracción, 7 minutos. No hubo disparos al azar. Cada punto de entrada fue cubierto por sensores de movimiento sincronizados a los trajes térmicos de infiltración de los operativos. Tecnología prestada de la inteligencia israelí y adaptada por el CENFI. Esta fue una guerra sin ruido. A las 4:08 de la mañana se encontró el segundo blanco, una estructura flotante sobre el río Usumacinta. Solo era visible desde el infrarrojo. En la superficie, solo maleza y lodo. Pero debajo, una cápsula de titanio de fabricación alemana contenía 14 cajas herméticas selladas al vacío, con documentación financiera, claves de enrutamiento criptográfico y más de 700 millones de pesos en transferencias electrónicas sin trazabilidad, dispersas en 173 cuentas en Asia y Sudamérica. Todas fueron congeladas en un lapso de 14 minutos tras la intervención del equipo digital del SAT. Pero lo más sorprendente no fueron los recursos, ni las toneladas. Fue el patrón de arquitectura organizativa. Las bases no estaban conectadas por caminos físicos. Estaban sincronizadas por señales de reloj atómico satelital, que enviaban códigos binarios cada 73 minutos para confirmar sincronía. Si una base no respondía, las otras 2 entraban en modo fantasma. Era un sistema de autopreservación autónomo. Ningún operador humano visible, ningún jefe local capturado. Solo inteligencia artificial coordinando todo como si fuera una operación financiera de bolsa. 4:19 de la mañana, tercer blanco, una bodega industrial abandonada en frontera Corozal. A simple vista, óxido, maderas podridas y techos vencidos. Pero bajo tierra, un sistema de ventilación controlada por sensores de CO2, cámaras de reconocimiento facial ocultas en ventilas y un módulo completo de armas. Allí, fueron halladas 6 cajas metálicas codificadas con el sello Unité 12E, un código rastreado por la Interpol como envío extraviado en 2023 durante el conflicto en Siria. Su contenido, lanzadores portátiles de misiles Manpads y drones artillados con tecnología de enjambre.
Cada dron tenía un rango de 9 km, cada uno capaz de cargarse 4. La magnitud del hallazgo cambió el tono de la operación. Ya no era solo una misión antidrogas. Era una intervención preventiva ante una amenaza de nivel nacional. 5 de la mañana, Cuarto Blanco, el núcleo digital. A más de 12 metros bajo tierra, en una zona boscosa sin caminos cercanos, se encontraba la base más crítica, un centro de datos encapsulado y refrigerado por nitrógeno líquido. Las computadoras no funcionaban con sistemas operativos conocidos, sino con una versión customizada de Linux en modo hexadecimal puro, sin interfaz visible. Toda la información era almacenada en módulos de memoria con autodestrucción térmica. Pero un módulo falló al activarse. Ese fallo permitió recuperar un bloque de 62 GB con registros internos de comunicación entre células del CJNG en Texas, Jalisco, Costa Rica y Turquía. La operación, según el análisis en crudo, no era solo territorial, sino corporativa, compra de buques, vuelos charter, terminales satelitales portátiles, contratación de militares de 5 países distintos y movimiento de metales raros en el sudeste asiático. La estructura de fondo era un cartel multinacional con protocolos de Silicon Valley. Según Arfuch, la operación Ceniza Verde no solo desmanteló 4 bases. Desconectó al CJNG de su sistema central más avanzado. Por eso no hubo sobrevivientes, porque no era un bastión humano, era una arquitectura digital. Y cuando un sistema así se corta de raíz, no deja a nadie con vida. Solo silencio. La retirada fue silenciosa. Cada agente extrajo su equipo sin dejar huellas, sensores ni rastros químicos. Los cuerpos de los 22 sicarios fueron identificados con tecnología biométrica móvil en un procedimiento que tomó menos de 6 minutos. 18 de ellos aparecían en bases de datos internacionales por tráfico de armamento, secuestro y terrorismo. 3 eran desertores de fuerzas especiales de países extranjeros. 1 no tenía nacionalidad registrada. Su implante dental reveló que había sido operado médicamente en Dubái apenas 5 meses antes. Esto no era una célula cualquiera. Era una fuerza de choque élite, importada y entrenada bajo un sistema de rotación internacional que superaba cualquier estimación previa de la inteligencia mexicana. Cada uno estaba vinculado a por lo menos 3 países distintos por residencia, movimiento bancario o conectividad digital. Lo que comenzó como una intervención contra 4 bases del CJNG terminó siendo la revelación de una red internacional convergente, con nodos activos en América, Europa del Este y Medio Oriente. 6:02 de la mañana, Oficina Central del SAT, CDMX. Una alerta silenciosa fue activada desde el servidor recuperado en el Cuarto Blanco. Fue el único protocolo que no se ejecutó desde la selva. Un paquete de datos comprimido, con clasificación máxima y encriptación triple, llegó a la División de Riesgos Globales del SAT. Contenía 4.923 archivos con códigos de operación fiscal en Bélgica, Panamá, Estonia y Emiratos Árabes Unidos. Cada archivo estaba vinculado a una estructura legal, constructoras, empresas de importación, fundaciones médicas y firmas de energía renovable. Pero ninguna operaba. Ninguna facturaba. Solo movían dinero entre sí. Todas vinculadas a una entidad con un nombre imposible de rastrear en la banca comercial, Karate Negro Z4. El nombre, según las autoridades, no figuraba en ninguna carpeta previa del CENFI ni del SAT. Ni siquiera en la red oscura. Su rastro fue hallado solo gracias a una coincidencia lingüística, una transcripción filtrada desde una celda de máxima seguridad en Sinaloa, donde un detenido mencionó esa frase al hablar de una red que no usaba humanos para operar, sino códigos. Las cuentas vinculadas superaban los $1.400 millones en movimiento pasivo desde 2021. Nunca una cifra así había sido detectada sin que hubiese indicios previos de narcotráfico directo. Todo pasaba como donaciones, como inversiones en infraestructura médica y como venta de activos digitales en blockchain. 7:14 de la mañana, CENFI, sección de ciberinteligencia. Mientras tanto, en un centro de datos del Estado de México, el equipo técnico de CENAPI y CENFI trabajaba con el material recuperado. Lo que descubrieron cambió la naturaleza jurídica del caso. C-Cloud, el sistema operativo del CJNG, no solo almacenaba registros, rutas o transacciones. Era un organismo vivo de inteligencia artificial capaz de detectar intentos de intrusión, dispersar su información y crear rutas alternas de operación en tiempo real. La clave no era el sistema.
era la sincronización. Cada 72 minutos, una señal madre emitida desde una ubicación desconocida reactivaba cada nodo del sistema. Si una señal fallaba 3 veces consecutivas, la base correspondiente era desasociada y sus datos transferidos a otros nodos. Esto explicaba por qué nunca se podía capturar evidencia estructural de las operaciones del CJNG en el sur, todo era efímero, replicante, autodestructivo. Por eso, la orden directa de Harfuch fue clara desde el principio: no capturar, no interrogar, no dejar testigos. Cualquier intento de hackeo en campo habría activado el protocolo de purga total. Solo una desconexión simultánea podía colapsar el sistema. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. 7:47 de la mañana, declaración interna de seguridad nacional. Por primera vez en 14 años, el gobierno federal emitió una alerta silenciosa de seguridad nacional basada en evidencia tecnológica. El documento, al que solo 11 personas tuvieron acceso, advertía que el CJNG había cruzado el umbral, ya no operaba como un cártel, sino como un consorcio militar tecnológico transnacional, con flujos paralelos a organismos de inteligencia y capacidad de acción autónoma. Ese fue el motivo real de la operación. No las toneladas. No el dinero. No los sicarios. El verdadero blanco fue la arquitectura. 8:30 de la mañana, fallo en replicación en tiempo real. Según los servidores analizados, el sistema SIGOAD intentó reactivarse 17 veces en las siguientes horas. Cada intento fue dirigido desde una ubicación distinta: Doha, Singapur, Praga, Managua. Cada vez, el proceso se detenía al 23% de carga. Sin respuesta desde los nodos primarios, el sistema comenzó a borrar partes de sí mismo. A las 10:14 de la mañana, el último paquete de datos fue eliminado. Y con él, desaparecieron más de 3.000 registros de operaciones internas del CJNG en todo el hemisferio. 11 de la mañana, rueda de prensa cancelada. Harfuch no habló. Ninguna autoridad federal dio declaración oficial. No hubo imágenes. No hubo conferencias. Solo un escueto comunicado de 14 palabras: operación cumplida. Sin bajas. Se neutraliza una amenaza regional de carácter transnacional. Nada más. Pero en los pasillos del Centro Nacional de Inteligencia, la frase repetida fue otra: ya no es un cártel. Es un sistema. Y solo lo desconectamos por un segundo.